Buenas tardes a todos. Bueno, soy Ana de Ceballos, sabéis que me tenéis aquí en todo el ciclo de conferencias. Hoy tenemos el placer de contar nuevamente con Paula del Villar, que es psicóloga deportiva y también psicóloga clínica. De hecho, hoy nos vas a adentrar, ¿no, Paula, un poco en esas habilidades y herramientas, ya no solamente que nos puedan servir para los deportistas, sino también para profesionales en el ámbito del deporte, ¿no? O sea que una ponencia bastante interesante y además con un punto de vista bastante novedoso, porque en ninguna de las ponencias se ha trasladado un poco esta visión. O sea que te agradezco enormemente por la iniciativa y la creatividad en lo que nos vas a tratar hoy. Y bueno, comentaros que Paula colabora con Alba Villamediana, que también fue una de las psicólogas que habló en este ciclo de conferencias en su centro AVS Psicología. Y también, por otro lado, tienes tu propia web, tu propia consulta online, a través de la cual también ves a deportistas y a gente en el ámbito clínico también, ¿no? Que ahí haces también Sí, esa combinación. Pues nuevamente, Paula, millones de gracias por formar parte de este ciclo de conferencias e insisto, por dar esta oportunidad de hablar también de los profesionales de deporte y cómo, bueno, al final también están involucrados en el día a día de los deportistas y, bueno, el poder formarles en herramientas. En herramientas y habilidades, yo creo que hace que sea mucho más potente y eficaz su trabajo, ¿no? Recordaros a los que nos estáis viendo que tenéis un espacio a través del chat para que nos podáis, bueno, ir poniendo dudas o recalcando alguna pregunta que queráis hacer a lo largo de toda la charla, y en ese espacio yo, Paula, te las vale, trasladaré. Si no hay genial. ninguna pregunta, como al final de la ponencia dejáis unos datos, ¿no? Para que os puedan consultar, pues eso puede ser también una vía y una oportunidad para que la gente que te vea en diferido online pues pueda Vale, hacer las consultas que precisen. Así que no me enrollo vale. más y te doy espacio a ti, que eres Genial. la Bueno, pues experta. en primer lugar, Ana, muchas gracias por contar conmigo como siempre, por organizar todo esto, porque creo que es súper necesario. Y nada, yo soy Paula del Villar, como ha comentado Ana, y voy a hablaros hoy de un poco de las habilidades que necesitamos los terapeutas para comunicarnos con nuestros pacientes, ¿vale? Ya sea en la parte clínica como en la deportiva. Yo trabajo actualmente con población adulta en cualquier tipo de problemática que tengan y luego también con deportistas. Esto nos permite tener una doble titulación, que es la titulación mixta, que permite abordar el problema del deportista desde el punto de vista de la persona, ¿vale? Algo que es súper importante porque hay que tener en cuenta que cuando abordamos un problema psicológico no solamente es el problema en el deporte, sino que también se trata de la vida personal. Entonces, a mí me gustaría hablaros hoy de qué herramientas necesitamos nosotros como psicólogos y que también necesitan las personas que trabajan con los deportistas dentro del ámbito de la salud, ya sea un fisioterapeuta, ya sea un médico, ya sea un entrenador, que os pueda ayudar y os pueda servir para que sea mucho más eficaz el tratamiento. ¿Vale? Entonces voy a dar unas pequeñas pinceladas. Cualquier duda que tengáis, como ha dicho Ana, podéis escribirlo y también hablarlo al final de la sesión, porque tendremos una ronda de preguntas. Eh, por lo tanto, voy a explicar un poquito el modelo biopsicosocial. Esto es lo que vamos a ver. Vamos a abordar un poco el modelo biopsicosocial, que creo que es importante para hacer una introducción a la perspectiva que quiero expresar. Luego vamos a hablar del vínculo terapéutico, de las habilidades psicológicas del terapeuta, que ya sea para el terapeuta como psicólogo, sanitario, deportivo, como luego también otras personas que colaboran dentro del equipo con el deportista. Problemas relacionales, ¿vale? Voy a poner algunos ejemplos. Situaciones también problemas que pueden ocurrir dentro del contexto y luego una estrategia de tratamiento, ¿no? Que podemos hacer nosotros para mejorarlo. Entonces, cuando hablamos un poco de a quién va dirigido, es lo que había dicho yo anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de salud, el concepto de salud es muy amplio. Entonces, no solamente son habilidades que necesitamos los psicólogos para intentar mejorar el problema del paciente, sino también estas estrategias las necesita un médico, un podólogo, un farmacéutico, un terapeuta ocupacional, un fisioterapeuta, un logopeda, un entrenador, ¿no? Al final, todas estas personas que trabajan con deportistas o con población
que dentro de la salud necesitan estas habilidades. ¿Por qué? Porque desde el modelo biopsicosocial, como vemos aquí, descrito por Engel y por Becario, nos permite dejar un poco como nos permite ver como la enfermedad es un objeto de tratamiento, ¿vale? Favoreciendo su participación activa. ¿Qué quiere decir esto? Que no son, los pacientes ya no son personas que acuden de forma pasiva ante el tratamiento, sino que también necesitamos que se integren y que sean activos dentro de ese proceso, ¿vale? Una participación activa. De esta forma mejoramos la adherencia y mejoramos realmente la intervención. ¿Qué ocurre? Que al ser ya personas proactivas dentro del proceso y no tan pasivas, no solamente recibo el tratamiento, sino que también me implico dentro de ello, hace que necesitamos tener en cuenta otros múltiples factores que están afectando, ¿no? Tanto biológicos, psicológicos o sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que alguien que acude por un problema de dolor cervical al fisioterapeuta, no únicamente tiene que el fisioterapeuta trabajar ese dolor físico, ¿no? Sino que también tiene que tener en cuenta qué está afectando dentro, por ejemplo, de ese dolor. Tiene un problema psicológico, tiene un problema dentro de su contexto social, tiene algún otro problema biológico, ¿no? Entonces, tener en cuenta un modelo biopsicosocial hace ver como una perspectiva mucho más amplia y el fisioterapeuta es por ello que necesita estas habilidades para poder implementarlas dentro del trabajo, dentro de la fisioterapia, ¿vale? Hablo de fisio como ejemplo, pero ahí tendría en cuenta la parte médica, la parte de podología, lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Cualquier profesional dentro de la salud necesita tener en cuenta este modelo biopsicosocial, donde entendemos que el problema de salud no es únicamente biológico, sino que tiene múltiples factores y tiene en cuenta también una metodología práctica desde una experiencia subjetiva del paciente. ¿Vale? Para ello, para poder identificar el problema y abordar el problema, necesitamos que el paciente pueda implicarse dentro del proceso de terapia. ¿Qué ocurre? Que al final necesitamos que esa persona pueda implicarse, ¿vale? Y necesitamos generar una adherencia, una motivación al cambio, una implicación dentro del proceso, etcétera. Es por tanto que dentro de este modelo biopsicosocial es importante entender la relación humana con el paciente como una herramienta que nos permite aumentar la fiabilidad evaluativa, es decir, si nosotros tenemos una buena relación con el paciente, generamos un buen vínculo, es posible que la fiabilidad evaluativa sea mayor. ¿Por qué? Porque la información que nos va a proporcionar el paciente va a ser mucho más veraz o vamos incluso a ayudarle a conectar con esa información. Hay una comunicación mucho más eficaz con el paciente. Nos permite y facilita reconocer estos factores que generan, mantienen o empeoran y mejoran ese problema. ¿Vale? Muy, muy importante, la comunicación. La comunicación es una herramienta esencial que nos permite también conocer las expectativas de ese paciente. De esta forma nos podemos plantear también objetivos personalizados, planificar el tratamiento y trabajar en equipo. Súper importante, trabajar en equipo. Y para ello necesitamos comunicar con esa persona y recuperar la pedagogía como una herramienta terapéutica. Esto es algo que yo digo muchísimo. Es importante, y esto lo voy a recalcar en varias ocasiones, que la persona entienda el por qué y el para qué hace las cosas, ¿vale? Que entienda el sentido de la terapia, que expliquemos continuamente el para qué hacemos las cosas. Si una persona entiende el para qué hace algo, es mucho más probable que pueda generar ese cambio. Si no, estaría realizando como un trabajo súper pasivo dentro de la intervención, ¿no? Es voy al médico y me dejo hacer, o voy al fisio y me dejo hacer, voy al psicólogo y me dejo hacer. Y el objetivo es que no sea pasivo, sino que sea proactivo. Y por lo tanto, el modelo biopsicosocial nos traslada a esta situación. Importante, relación humana con el paciente como una herramienta, la comunicación como una herramienta y la pedagogía como una herramienta. Estos tres factores son importantes. Y para mejorar esa relación, la comunicación y la pedagogía, necesitamos desarrollar un buen vínculo terapéutico y unas habilidades psicológicas. Este modelo biopsicosocial que decimos, ¿qué herramientas tiene? ¿Vale? La relación humana con el paciente, como hemos dicho, importante identificar, evaluar e intervenir. En esta relación humana con el paciente vamos a poder conseguir crear ese vínculo y obtener esa información que necesitamos. Pero necesitamos generar esa relación, ¿vale? Estemos en la profesión que estemos, no solamente el psicólogo dentro del proceso. También es importante la comunicación,
¿vale? Dentro de esa comunicación es importante tener en cuenta las expectativas, trabajar en equipo para crear esos objetivos, planificar un tratamiento y favorecer esa participación activa. Entonces, en esa comunicación, que hay veces, y lo veremos al final, puede haber ciertos problemas en la comunicación, se puede trabajar para mejorar esa comunicación, ¿vale? Para que sea una comunicación donde el paciente se pueda sentir escuchado, se pueda sentir entendido, sea capaz de expresar realmente su dolor, su problema y pueda haber una comunicación donde esa persona me exprese y yo también le exprese a él, ¿vale? Se generan esas expectativas y esos objetivos mucho más ajustados. Y luego, como he dicho, la pedagogía o conocimiento. ¿Por qué? Porque así vamos a poder conocer, ¿vale? Cuáles son sus puntos fuertes y favorecer sus puntos fuertes y también sus puntos de mejora, que no me gusta llamarles débiles, sino puntos de mejora para trabajar en el proceso. Y lo que os he dicho anteriormente, recalco mucho el comprender es sanar, ¿vale? Cuando nosotros comprendemos lo que nos pasa, tenemos mucha menos incertidumbre, se reduce ese malestar, entendemos que está pasando algo, locus de control, y por tanto nos implicamos dentro de ese proceso. Siempre hay que buscar el para qué hacemos las cosas. Vale, una vez ya hemos puesto como un marco, ¿no? El marco biopsicosocial, que es importante para tener en cuenta todos los múltiples factores que afectan a la situación, al proceso de malestar de esa persona, ya sea porque estamos trabajando, somos deportistas y estamos acudiendo a un profesional para algo físico o algo psicológico. Es importante tener en cuenta el vínculo terapéutico, ¿vale? Cuando hablamos del vínculo terapéutico, ¿qué tenemos en cuenta? Al final es una relación entre el profesional y el paciente, ¿vale? Una relación elegida y voluntaria entre al menos dos personas. Una que sabe lo que está haciendo y la otra que quiere ayudar para cambiar su vida para mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que al final no es una relación igualitaria que tendríamos con un amigo, ¿no? Donde realmente con ese amigo no hay una persona que tenga como cierto poder, pero es un poder que tiene que ser elegido, donde sea una relación totalmente bidireccional, donde se genere un buen clima y un vínculo terapéutico y un lugar seguro, ¿vale? Tiene que ser de intimidad y también de fortaleza. ¿Para qué? Para que el paciente pueda tener un espacio de reflexión, de sanación y realmente poder provocar este cambio positivo, ¿vale? ¿Por qué esto es tan importante? Porque sea la profesión que sea dentro de esta situación, necesitamos que se establezca como primer ingrediente dentro de un proceso el vínculo terapéutico, ¿vale? Ya que en los vínculos nos sanamos, ¿vale? En los vínculos nos sanamos, nosotros aprendemos a ser la mirada en la que se fija esa persona, somos una figura de apego, empezamos a ser un espacio seguro y somos un lugar de soporte y de aceptación. Entonces, antes que cualquier tipo de intervención, ¿no? De si esta metodología es mejor, si esta perspectiva es mejor, este enfoque es mejor. Más allá de todo eso, para mí como elemento principal, vínculo terapéutico. Porque dentro de ese vínculo establecemos un clima, un espacio donde esa persona puede realmente eh, implicarse, abrirse, dar un espacio. Entonces, para mí eso es súper importante. Hay estrategias para mejorar ese vínculo terapéutico que ahora veremos. ¿Y por qué esto es importante? Porque estemos en cualquier tipo de rol dentro de este proceso de sanación, necesitamos ser un lugar seguro para esa persona. Cuando somos un lugar seguro, bajan las defensas, baja la incertidumbre, estamos mucho más seguros, estamos en un espacio de intimidad y favorecemos que esa persona pueda implicarse dentro de ese proceso de terapia. En la etapa de la relación terapéutica, como dice Rivera en 1992, tenemos que entender que hay varias etapas. Estaría por un lado el compromiso, luego estaría el proceso, luego estaría el cambio y la terminación. ¿Vale? Necesitamos ir creando un clima donde se establezca esa relación terapéutica en el compromiso, luego en ese proceso un poco más de asentamiento, y una vez que ya esa persona se siente cómoda dentro de ese vínculo de intimidad, se puede generar ese cambio. Asentamos los cambios y ya podemos llevar a cabo la terminación, donde esa persona ya empieza a ser una persona autosuficiente que puede ser, puede gestionar todas estas cosas sin necesidad de nuestra ayuda. Entonces, para nosotros poder trabajar en ese vínculo terapéutico,
porque es una de las claves y de los factores esenciales dentro de un proceso de sanación a nivel físico y mental, en cualquier tipo de perspectiva, necesitamos dotarnos de estas habilidades psicológicas. ¿Qué habilidades psicológicas necesita un terapeuta? ¿Vale? En este caso hablamos de un psicólogo sanitario, deportivo, un psicólogo desde cualquier tipo de perspectiva, o como he dicho antes, siempre me voy a referir a cualquier tipo de profesional que está trabajando con la persona, con el deportista, ya sea fisio, médico, podólogo, entrenador, alguien del equipo técnico, ¿vale? Cualquier tipo de persona. Es importante que tengan en cuenta estas habilidades psicológicas que necesita desarrollar. Y si no y si considera que hay algo que en lo que tiene que trabajar, siempre tiene la oportunidad de poder aprender sobre ello. Paso uno, la escucha activa. Un comportamiento proactivo por el cual se llega a ser capaz de entender a esa otra persona. ¿Vale? Importante siempre poder estar con esa mirada hacia la otra persona, sin ese juicio, con una mirada amplia que no nos permite juzgar, sino simplemente entender, comprender y ser un espacio seguro. Importante también el sentido del humor, ¿vale? Dentro de cierta lógica, pero al final favorecer un espacio distendido ayuda a manejar un poco más el estrés, a relativizar, usar ironía, bromas, anécdotas, de una forma súper espontánea, ¿vale? Al final eso es algo que tenemos que intentar también trabajar para intentar favorecer un clima que sea cálido. La empatía. También importante, comprender a las personas de su marco de referencia, saber comunicarlo y actuar en consecuencia. La empatía al final es aprender a ponernos en el otro lugar de la otra persona, en la mirada de la otra persona, aunque nosotros tengamos otra perspectiva distinta, comprendiendo y abrazando ese dolor, ese malestar. Por eso decimos que los psicólogos o los profesionales de la salud no tenemos por qué estar pasando por una situación para poder comprender ese dolor. Es decir, yo puedo comprender el dolor que puede sentir un deportista, un jugador de fútbol que acaba de tener una lesión en el ligamento cruzado, puedo entender su dolor sin haber sido yo jugadora de fútbol y tener ese dolor dentro del ligamento cruzado, dentro de su recuperación. ¿Por qué? Porque soy capaz de empatizar con su dolor y poder comprender y darle pautas para poder gestionarlo. Por lo tanto, no necesito haber vivido ese proceso para poder comprender su situación. Eso se trabaja dentro de la empatía, en cualquier circunstancia. Sé que a veces hablo mucho como, porque yo soy psicóloga, entonces sé que hablo mucho de la parte psicológica, pero quiero que cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que pueda ser un profesional de la salud, pueda también utilizar estas herramientas y estas habilidades dentro de su proceso, ¿vale? De trabajo. Dentro de las otras habilidades psicológicas hemos dicho que estarían, uno, la escucha activa, dos, el sentido del humor y tres, la empatía. Ya estaríamos con cuatro, la aceptación incondicional y cinco, la autenticidad. ¿Vale? Habilidades psicológicas del terapeuta súper importantes. Dentro de la aceptación incondicional hablaríamos de la aceptación del paciente tal y como es sin juicio de valor. ¿Vale? Consideración y reconocimiento personal hacia el paciente, con independencia de las actitudes, sentimientos o acciones concretas que te puedan manifestar en todo momento, ¿vale? Es decir, que necesitamos hacer que esa persona se sienta aceptada. Al final, como hemos dicho anteriormente, nosotros somos ya figuras de apego. Si nosotros validamos, comprendemos, no juzgamos a esa persona, va a poder reparar ese vínculo, ¿vale? Esos problemas de apego o de historial que él pueda llevar a cabo. Por lo tanto, súper, súper, súper importante la aceptación incondicional. Y por último, ya la autenticidad. La autenticidad es esa parte un poco más genuina, ¿no? Donde nosotros mostramos esa cercanía y esa autenticidad, donde yo tengo una congruencia entre mis palabras y mis conductas no verbales y sentimientos. ¿Vale? Es importante esto, ¿por qué? Porque es posible que nosotros podamos decir con palabras, te estoy entendiendo, pero luego con la comunicación no verbal no sea así, ¿no? O que yo pueda a lo mejor estar expresando algo con palabras o con mis conductas no verbales que no sea congruente, por lo tanto, no va a ser auténtico. Esa persona no va a confiar en la otra persona y necesitamos el espacio seguro y confiable. Importante, cercanía, importante ser genuino. A veces tendemos, al inicio, sobre todo de los procesos donde empezamos a trabajar a nivel profesional, de ser quizá demasiado
fríos, distantes, pensando que eso nos va a dar una sensación de ser más profesionales y en muchas ocasiones eso no es así. No está reñido ser cercano, ser genuino y ser auténtico con ser profesional, ¿vale? Eso es súper importante porque todos al inicio solemos pecar de esto, ¿vale? Tenemos como ese miedo ahí a decir, uy, a ver si voy a ser demasiado cercano y perdiendo la parte profesional. Pero al final una cosa no está reñida con la otra y creo que es importante recalcar. Por lo tanto, cuando hablamos ya un poco de vínculo terapéutico, de qué habilidades psicológicas necesitamos, ¿no? Pues aquí hablamos de comunicación. Súper importante la comunicación, ¿vale? La comunicación donde dentro de ese proceso de intervención, de habilidades que necesitamos en el proceso de sanación, necesitamos dominar ese uso de preguntas, tanto abiertas como cerradas. Implica preguntar con el propósito adecuado, con un lenguaje fácil de entender, dejando tiempo oportuno para responder. Dentro de este diálogo no tiene por qué ser un monólogo, como un poco parecido a lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Que os estoy hablando sin que exista una comunicación bidireccional. Entonces es importante dominar ese uso de preguntas de tal forma que sean más o menos distendidas, que tengamos cierto guión, pero que al final también sean abiertas y que dé oportunidad para poder responder. Luego, ser un experto en manejar los silencios, dejando que ese paciente exprese el uso y el ritmo que necesite. Es importante también nosotros, como terapeutas, como profesionales de la salud, también convivir con esa situación. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el silencio puede llegar a incomodar. Ese silencio de decir, como me quede en silencio, a ver si esa persona no se va a sentir cómoda o va a pensar que no soy profesional o que no me estoy haciendo cargo, ¿no? Ponemos de nosotros muchas veces en los demás esos miedos que tenemos propios. Entonces, que haya silencio no es nada malo, al contrario, súper positivo, porque en ese silencio esa persona va a poder conectar realmente con su problema. También saber cuándo hacer una confrontación, es decir, sacar a reducir una discrepancia entre los dos mensajes en el paciente, ¿vale? Esa confrontación es posible que al inicio del vínculo terapéutico no podamos hacerla tanto, pero a medida que el vínculo es bueno, que hay una relación terapéutica positiva, sí que podemos ya meter esa confrontación, que creo que es importante a la hora de que esa persona también vea que, oye, no todo es, todo vale, sino también necesita esa parte más de procesar, de reflexionar, de analizar, de que él también entienda que puede haber discrepancias. Saber también qué y cuánta información que desconoce tu paciente debe proporcionar. Dentro de esa comunicación es importante ver qué cosas necesita en ese momento, qué cosas necesita más adelante y qué cosas necesita quizás no entender o no ver de momento. ¿Vale? Por ejemplo, con las etiquetas nos ocurre en muchas ocasiones. Es posible que la etiqueta le pueda servir como algo que le ayuda o todo lo contrario. Puede ser que esa etiqueta le sirva como un anclaje que no le permite o favorezca el cambio. Entonces hay que intentar jugar con ese manejo de tiempos. También interpretar y comunicar al paciente las posibles relaciones que se dan entre lo que hace, piensa, siente en las determinadas situaciones. Es decir, favorecer la regulación emocional, ¿vale? Si nosotros como terapeutas no tenemos una buena regulación emocional, donde nosotros sabemos identificar un poco lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, lo que nos ocurre, es importante trabajar, ¿vale? Quizás los psicólogos es algo que tenemos un poquito más interiorizado, pero otra persona profesional de la salud que esté en el vínculo con el paciente sí que es importante que también lo trabaje. Todo esto que estoy hablando es, si hay algo que nos rechina en lo que estamos escuchando y sentimos que nos cuesta, lo podemos trabajar. El uso de paráfrasis también consiste en recapitular, con otras palabras, y expresar esa forma resumida de lo que el paciente ha dicho. Es decir, de toda la información que sacamos dentro del contexto de terapia, es importante también poder darle como un resumen de lo que ha dicho. De esa forma, como que ponemos un poco en orden todo el contenido y se lo trasladamos otra vez de nuevo. Con la clarificación, que también lo vemos aquí. La clarificación cuando sea necesario. Es esa habilidad comunicativa que tiene que ver con pedirle que aclare el mensaje un poco ambiguo, ¿no? De hacerle esas preguntas, esas dudas, de volver a reorganizar esa información. De esa forma nosotros clarificamos el mensaje y esa persona también puede clarificar el mensaje. También estaría el reformular de forma clara al paciente
con la expresión de sentimientos y el uso de reflejos eh, para una comunicación un poquito más importante. Y también saber hacer y comunicar una buena síntesis de que nos ha dicho dentro de las sesiones. A mí siempre me gusta, cada vez que terminamos una sesión, poder preguntarle una sesión o bien en cualquier otra profesión de la salud que se pueda llevar, que puedas entender qué es lo que se lleva de la sesión y qué es lo que necesita, ¿no? De esa forma, nosotros también podemos entender si ha comprendido el mensaje, si ha habido una comunicación efectiva y qué cosas tenemos que seguir trabajando de cara a la siguiente sesión. ¿Vale? Entonces, hacer una síntesis es importante. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué resumen te llevas hoy de la sesión o de proceso? ¿Qué necesitas? ¿No? Creo que es un espacio importante para que esa comunicación sea fluida. Por lo tanto, ya hemos hablado del modelo biopsicosocial, ya hemos hablado de ese vínculo terapéutico clave en el inicio de cualquier tipo de relación. También estamos hablando de las habilidades psicológicas que necesita el terapeuta, ¿vale? Que la resumo un poquito para clarificarlo, que sería la escucha activa, el sentido del humor, la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad. Si vemos que hay algo de esto que nos cuesta un poquito, que es normal dentro del inicio de la práctica clínica, se puede trabajar. Podemos aprender a desarrollar estas habilidades. Y luego las habilidades sociales y comunicación dentro de ese vínculo, en esa relación bidireccional entre las dos personas, terapeuta y paciente, es importante favorecer esta comunicación. Una comunicación que sea efectiva, favoreciendo, pues, al final un buen clima, donde cuando mejor clima haya, mejor comunicación. Por lo tanto, ¿qué problemas, ¿no? Una vez que ya hemos identificado qué habilidades necesitamos, ahora, oye, qué situaciones nos podemos encontrar, ¿no? Creo que esto es súper importante porque en la práctica clínica nos vamos a encontrar situaciones que a veces nos desborden, no podemos gestionar, somos al final seres humanos, no tenemos un libro que nos ponga todos los ejemplos de todas las cosas que tenemos que hacer, pero bueno, nos podemos anticipar a posibles problemas que puedan suceder. Entonces, problemas dentro de la alianza, ¿vale? Dentro de la alianza, dentro de ese vínculo, ¿vale? ¿Qué ponemos de nosotros a la hora de trabajar? Pues importante. Puede haber transferencia, cotransferencia, alianza, autoconocimiento o miedos propios o reflejos. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque hay cosas que de nosotros podemos trasladar dentro de ese paciente, ¿vale? Cuando hablamos de transferencia, hablamos de esa información que el paciente nos proporciona a nosotros en el proceso de terapia. Entonces, la transferencia, perfecto. Estamos dando en el clic para que esa persona sea capaz de comunicarse con nosotros y poder expresar lo que está pasando por su mente, qué piensa, qué siente, qué le ocurre, ¿vale? Hay una transferencia de esa información. ¿Qué ocurre? Que la cotransferencia implica que yo, como Paula, por ejemplo, psicóloga, estoy poniendo de mí en ese paciente. Entonces estoy haciendo un reflejo, una transferencia de lo que me ha ocurrido en la otra persona y puede haber un problema dentro de la alianza. Por ejemplo, si me viene a mí un caso de un problema, de algo que me toca a mí a nivel personal, es posible que haya una transferencia y que yo no sea capaz de actuar desde un juicio objetivo en ese proceso de terapia. Por eso es importante, súper importante trabajarnos nosotros y poder trabajar esas cosas que se nos activan dentro del proceso de intervención para que sea todo muchísimo más claro, más blanco y podamos realmente verlo desde un punto de vista muchísimo más objetivo y no tan subjetivo. Importante, la cotransferencia. Si vemos que hay algo que nos está removiendo mucho por dentro de nosotros mismos, porque somos personas que es normal, sí que es importante y yo os animo a que podáis trabajarlo fuera de la terapia. Por eso hablo también del autoconocimiento. Creo que el autoconocimiento es algo que un valor muy importante en cualquier tipo de profesión que favorece la intervención psicológica o la intervención en un proceso en la salud. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rechina dentro de nosotros podemos transferirlo al paciente. Algo que me viene a mí, algo que no tengo yo trabajado, lo puedo poner sobre el paciente. Y eso implica que yo no voy a trabajar de una forma objetiva, sino de una forma subjetiva y puede implicar ese proceso de intervención. Entonces puede haber un problema dentro de la alianza terapéutica si hay un proceso de transferencia, de cotransferencia
un problema en la alianza porque haya un problema entre la relación entre el paciente y el profesional, que pueda haber ahí un problema de comunicación, un problema de confrontación, un problema de vinculación. Por eso es tan importante la vinculación como predictor de una buena, de un buen proceso de intervención y el autoconocimiento. Por lo tanto, trabajar en esos miedos propios, en esas cosas en esos procesos de elaboración nuestros, es súper importante a la hora de poder hacer un buen trabajo dentro de la terapia. Porque todo lo que nos venga a nosotros, que tenga que ver con nosotros, puede ser que lo podamos poner como un reflejo, podamos hacer esa transferencia y nuestros propios miedos los podamos trabajar, trasladar hacia la otra persona. Y esto hablo en todos los problemas, en todos los ámbitos. A colación de esto también, problemas de alianza no tiene que ser únicamente con la alianza de terapeuta-paciente, sino también de terapeuta con el cuerpo o el equipo técnico. Hablamos, por ejemplo, de equipos de trabajo a nivel deportivo. ¿No? Es importante que haya una buena alianza entre profesionales dentro de un proceso de intervención, ¿vale? Imagínate, yo soy psicóloga y estoy trabajando con un profesional de un entrenador, estoy trabajando con un fisio, estoy trabajando a la vez con un médico para intentar trabajar un problema de salud de esa persona. Pues es importante también poder tener una alianza terapéutica con los otros profesionales que van a abordar ese problema. Y eso se ve mucho dentro de los cuerpos técnicos. En los cuerpos técnicos que llevan a cabo el acompañamiento de ese deportista o de esa persona que forma parte de ese proceso, ¿vale? Importante, ¿por qué? Porque muchas veces hay mucho nosotros a nivel psicológico, pero no hay un buen vínculo, una buena alianza con el entrenador, puede haber una comunicación que no sea efectiva y que tal vez le digo una cosa distinta a lo que le puedo decir yo o al fisio o al médico. Por lo tanto, favorecer también un buen clima de comunicación con el resto del equipo también es importante, que a veces como que se nos olvida y puede implicar un problema dentro del proceso de intervención. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un deportista. Siempre que tenemos la posibilidad de trabajar con ellos. Dentro de este inicio, en la alianza, en ese vínculo de intentar, ¿no?, favorecer un buen clima, ser sostén, ser soporte, ser lugar seguro, es posible que se pueda también encontrar en ese inicio una resistencia al cambio. Una resistencia al cambio donde la persona, el paciente, no reconoce el problema o no considera adecuado ese tratamiento psicológico o ese tratamiento de intervención en la salud. ¿Vale? Puede ser que venga alguien a terapia que diga, pues mira, que yo no quiero una psicología o no considero que tenga ningún problema y se opone a ese cambio. O bien que nosotros seamos fisios y de repente venga una persona y diga, no, que yo no considero que me duele aquí, sino que me duele en otro lugar, o no considero que todo tu trabajo sea el más adecuado y se puede generar esa resistencia al cambio. Entonces, para favorecer una buena alianza y intentar, ¿no?, que haya un enganche, un cambio por parte de esa persona, es importante trabajar en todo esto. ¿Cómo? Reforzando esa asistencia a terapia y explicar el funcionamiento del tratamiento, lo que hemos dicho anteriormente. Comprender es sanar. Si nosotros comprendemos, nosotros entendemos y sabemos el para qué hacemos las cosas, favorecemos que esa persona se pueda implicar en el proceso. Establecer la conveniencia de la ayuda. Internar un compromiso temporal con el tratamiento y señalar el control personal. Normalizar posibles preocupaciones o prevenciones con respecto a la terapia. Es decir, normalizar los miedos, normalizar las resistencias, validar y comprender esas resistencias. Identificar esos sesgos o prevenciones que pueden alterar el proceso terapéutico. Y plantear objetivos y confirmar ese compromiso. Todo lo que parece como muy teórico, luego os voy a poner algunos ejemplos o algunas estrategias de afrontamiento por el fin. Por lo tanto, puede ser que por mucho que nosotros lo intentamos, podamos establecer o podamos tener algunos problemas dentro de esa alianza. Entonces, ¿qué hacer en esas resistencias al cambio? Primero, propuesta de actuación. Importante mostrar esa empatía, el comprender que entendemos por lo que está pasando, que estamos validando, que estamos comprendiendo cómo esa persona se está sintiendo, que nos estamos intentando poner
en su situación a pesar de no estar pasando por su proceso, es decir, mostrar empatía ante esa resistencia, entender que no pasa nada y poder expresárselo. Y a partir de ahí, generar ese enganche, esa persona se va a sentir segura con nosotros y ajustar las expectativas. Puede ser que el paciente venga con mucha prisa de necesito ya una varita mágica que me pueda ayudar a solucionar todo esto, pero tenemos que poder hacerle entender, hacerle ver que hay que ajustar las expectativas, que necesita todo de un proceso, de un tiempo, necesita entender que todo requiere su tiempo, ajustar esas expectativas. Y para ello es importante trabajar con objetivos, objetivos más a corto plazo y objetivos a largo plazo. De esa forma va a poder ver también la evolución, ¿vale? Y luego explicar también la técnica. Comprender es sanar. Me voy a repetir mucho con esto, pero cuando la persona lo entiende, entiende lo que le está sucediendo, es mucho más posible que se pueda implicar. Entonces, para ello es importante explicar lo que vamos a realizar. Si, por ejemplo, somos odontólogos, vamos a sacar una muela, explicar continuamente lo que estamos realizando para que esa persona no tenga tanta resistencia, pueda estar mucho más tranquilo y baje las defensas. Si somos fisioterapeutas y vamos a aplicar alguna intervención a nivel fisioterapéutico, también explicar lo que vamos a realizar en ese proceso. Le estamos dando muchísimo más control a la persona de lo que está sucediendo porque está entendiendo, no está dejando espacio a la imaginación y también pedir un feedback de, oye, ¿estás comprendiendo? ¿Qué necesitas? ¿Vale? Aplicar todo esto y explicar lo que estamos realizando. También definir esos roles, establecer un acuerdo entre ambos y ofrecer ese control. Entonces, es normal, a todos nos ha pasado que vienen personas que son resistentes a este cambio. Entonces, la resistencia al cambio, tenemos ahí pequeñas estrategias que podemos implementar para intentar que esa persona desarrolle, ¿no?, más compromisos, más ganas, esté más enganchado a querer realmente formar parte de este proceso. Porque es un proceso, como hemos dicho, que es desde una perspectiva biopsicosocial, donde necesitamos que sea proactivo dentro de la terapia. Porque el problema de la mayoría de nosotros, los problemas son multifactoriales, no son únicamente físicos o psicológicos o sociales. Al final, todos estamos relacionados. Entonces, necesitamos que esa persona se implique dentro del proceso. Y es normal que nos podamos encontrar con estas resistencias al cambio. Entonces, una vez que hemos visto un poco problemas dentro de esta alianza, es normal que pueda haber al inicio, trabajamos en esos problemas de la alianza, que pueda haber pues, esa transferencia, esa coherencia, esos problemas un poco de esos miedos, esos reflejos que podemos trasladar nosotros como profesionales a la otra persona. La otra persona también nos puede trasladar un poco esa resistencia al cambio. ¿Qué tenemos que trabajar también? Estas situaciones, problemas que se pueden. ¿Qué situaciones nos podemos encontrar en consulta? En consulta de todo tipo. Aquí vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el dolor, cuando hablamos del manejo del dolor. ¿Qué situaciones nos podemos encontrar? Miedos y fobias, ¿vale? Normalizar, respetar y buscar alternativas. Es normal que cualquier persona que acude para solucionar un problema tenga miedos, tenga fobias y tenemos que darle ese espacio seguro donde poder que esa persona pueda comunicarnos ese miedo, ¿vale? Cuando nosotros sabemos también ese miedo, podemos intentar poder trabajarlo y poder acercarnos más a esa persona. Pero necesitamos entender que hay un miedo ahí que le está limitando a la hora de poder llevar a cabo el proceso de terapia. Entonces, normalizar, respetar, validar. Yo siempre digo que nunca, yo siempre digo en primera sesión, este es tu espacio seguro y no hay nada bueno ni nada malo. Todo es válido. ¿Por qué? Porque de esa forma se va a sentir más cómodo de poder expresar lo que necesita. Si nosotros intentamos hacer algo y no entendemos que hay un miedo ahí latente, pues al final vamos a chocar, ¿no? Vamos a decir, ¿esto por qué está sucediendo? Esto no lo entiendo. Entonces es importante que esa persona se siente cómoda de poder expresarlo, validarlo, normalizarlo y buscar alternativas para poder trabajarlo. También puede ser que nos encontremos con catastrofismo, ¿vale? Estos pensamientos suelen producirse un poco en cascada y el resultado final puede ser algo un poco complicado de poder abordar dentro de ese pensamiento de es que no voy a mejorar nunca, ¿no? Es que nada va a cambiar, en esa polarización, en esa dicotomía de blanco-negro, todo o nada, siempre o nunca. Catastrofismo, no voy a mejorar nunca. Entonces, por ejemplo, el dolor crónico
cualquier tipo de problema de salud podemos encontrarlo, ¿no? Situaciones de dolor crónico donde muchos pacientes vienen contándonos que es que no cambia nada, es que la última sesión es que no me fue nada bien, es que no me encuentro bien, a pesar de que nosotros ya lo hayamos explicado en ese proceso de vinculación y de explicación del proceso, la evolución de estos altibajos y de estos momentos un poco subida, momentos valle, momentos más bajada, es normal que esa persona tenga pensamientos catastrofistas. Por lo tanto, aquí volvemos a lo mismo, proporcionar información, expresar y resolver dudas para generar alternativas. Porque es muy habitual encontrarnos con ese tipo de situaciones, un poco de catastrofismo. Luego también ajustar expectativas. Si las expectativas no están ajustadas, puede suponer también un proceso en la recuperación. Mayor presión, demandas irrealistas, emociones negativas asociadas. Entonces, por ello, para intentar trabajar con estas expectativas, es importante trabajar por objetivos más pequeñitos, enseñar y edificar esas nuevas habilidades y reconocer el progreso. Entonces, trabajar dentro de cualquier tipo de proceso de terapia por objetivos que sean claros, que sean medibles y que pueda haber la evolución. Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, me gusta mucho trabajar es si están dispuestos a querer hacerlo, ¿no? Intentar trabajar para que tengan nuestra resistencia al cambio, pero trabajar en autorregistros, ¿vale? Autorregistros que les permitan a ellos ver el progreso. Por ejemplo, si están con una lesión y están pasando por un proceso de lesión, es importante que ellos cada día o cada cierto tiempo puedan ir registrando ese proceso de evolución. ¿Vale? Que pues, hay distintos tipos de, tampoco me da tiempo mucho aquí a deciros mucho, pero porque esto puede ser todo muy amplio, sin acotar lo máximo posible, pero hay muchísimos tipos de autorregistros que en función del grado de información que queremos seleccionar, pueden ser más amplios o más cortitos. Pero importante, que esa persona tenga algo donde poder ir viendo la evolución y ajustando sus expectativas para ir valorando, oye, pues mira, es que sí que voy mejor, voy mucho mejor de lo que yo pensaba, ¿no? Al final, el ir tomando conciencia de estos pequeños objetivos a través de estos autorregistros y también ir ajustando los objetivos, las expectativas dentro de la terapia, tomando conciencia de su evolución. Y luego algo que es súper importante, que es lo que trabajamos antes, locus de control y estrategia de afrontamiento. Entonces es importante que el paciente tenga la sensación de que tiene control, de que es proactivo dentro de este proceso. Si yo tengo control de la situación y veo lo que depende de mí y entiendo que hay cosas que no dependen de mí, voy a saber un poco diferenciar y hacerme cargo de lo que sí. Porque si no, nos podemos llegar a centrar en esa inactivación, falta de proactividad, falta de adherencia al tratamiento. Entonces, tener esa sensación de control es fundamental para reducir esa incertidumbre. Entonces, hay pacientes para los que el control no está fuera, un locus de control externo. Todo lo que me pasa, todo lo que me pasa malo es por mala suerte y todo lo que me pasa bueno es por buena suerte. Por lo tanto, es como que lo dejamos todo ahí, venga, que la vida nos lleve, ¿no? Entonces, eso hace que al final no hay nada que yo pueda hacer dentro de mi control. No veo posibilidad de cambio. Y si yo, desde este punto de vista, veo que yo tengo el control de la situación, me hago responsable y puedo ver que hay una solución dentro de mi proceso, ¿vale? Veo que no es que los demás vayan a quitarme ese dolor, sino que yo también tengo la capacidad de poder implementarme ese proceso. Entonces, ¿qué hacer? Es importante hacerles ver, hacerles evolucionar hacia un locus de control interno, en el que puedan aprobar, que van a poder ayudarse haciendo esos cambios, manteniéndose activos en la recuperación y ese bienestar. En muchos pacientes, por ejemplo, que vienen con ese dolor crónico, tienen muchas veces dificultades en hacer cambios en sus vidas. Entonces, en vez de esperar a que las cosas se resuelvan por el tiempo, por la suerte, es importante que ellos sepan que, aunque sea poquito, pueden hacer algo con su locus de control interno. Entonces, el paciente es importante que cambie esa forma de pensar, pasar de arréglame o cúrame a voy a intentar hacer todo lo posible para, con tus herramientas que tú me proporcionas, poder curarme, arreglarme, sostenerme, evolucionar, eh, poder mejorar. Para ello, ¿cómo podemos hacer para trabajar en ese locus de control y estrategia de afrontamiento?
comunicación, empatía, conexión, adherencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo esperamos que ese paciente se mueva y haga los ejercicios si no tenemos ni idea nosotros de cómo están teniendo su problema? Entonces, es importante que nosotros sepamos que esa persona entiende el para qué hace cada cosa, que nosotros expresemos el para qué hace cada cosa y entienda el motivo. Al final, la motivación es lo que guía mi conducta. Si yo quiero que un paciente esté motivado, adherido, que se implique, necesita entender el para qué lo hace. Por lo tanto, estrategias de afrontamiento, ¿vale? Ya termino un poco con esta información. Una vez que hemos hablado ya de importante vínculo terapéutico, importantes habilidades psicológicas que necesitamos todos los terapeutas para intentar que el vínculo, ¿vale? Con la persona, con el deportista, con el resto de profesionales del cuerpo técnico pueda funcionar bien, viendo también la importancia de la comunicación, viendo qué problemas pueden surgir dentro de esa alianza y que se puede trabajar para ello, y viendo que hay situaciones, problemas que nos van a ocurrir, podemos tener estrategias que nos ayuden a poder solventar todos esos problemas. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Uno, terapia cognitivo-funcional, ¿vale? Un poco más a la parte cognitiva, sabiendo que la parte, lógicamente, emocional es súper importante, pero importante también tener en cuenta la parte de los pensamientos. En pacientes con alto impacto de dolor, la atención y manejo de las emociones es muy importante. Podemos encontrar irritabilidad, depresión, estrés, rabia, desánimo, frustración, aislamiento, depresión, ansiedad, incomprensión, culpabilidad, etcétera. Es decir, una mochila de muchísimas emociones esa propia persona no es capaz de sostener, de dar nombre. Es muy importante ayudarle a poder poner en palabras y poder entender lo que le está sucediendo y validar que pueda pensar, sentir todo eso. Entonces, en esa modificación del impacto de dolor donde la persona, si hablamos de qué pienso, suele ponerse en ese modo un poco más catastrofista, ¿no? Las cosas no van a cambiar. Intentar hacerle ver que a través de su conducta puede intentar cambiar ese pensamiento. Y no se trata de evitar el pensamiento, sino de dar un espacio a ese pensamiento, de poder transitar ese pensamiento, esa emoción, esa rabia, esa frustración, ese malestar, pero poder buscar una alternativa, ¿vale? Con este ejercicio me estoy lesionando, estoy débil, no sirvo para nada, esto va a volver a pasarme, ¿no? Que tenga un espacio de poder expresar ese malestar, pero a la vez también intentar alimentar esa vocecilla, ¿no? Que me enganche también a, oye, es normal que esté frustrado, pero también puedo intentar cambiarlo, intentar ponerme en la parte un poquito más positiva de cambio, ¿vale? Entonces, aprender a convivir con ese diablillo de todo lo malo, todo lo que me hace sentir mal, esto me enfada, me da rabia, pero no luchar por intentar que se me quite ese diablillo que está apareciendo continuamente, sino aprender a convivir con él. Oye, mira, me voy a sentir mal, voy a sentir frustración, pero bueno, voy a intentar sacar a mi angelito y alimentar ese angelito que me va a decir, oye, que todo está bien, va mejorando, va por un camino, ¿vale? Conviviendo con ambos. ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes que vamos a cualquier tipo de proceso de terapia o nosotros como terapeutas tendemos, ¿no? A focalizarnos siempre en todo lo malo y luchar contra lo malo. No se trata de eso, sino de aceptar y de convivir con ambos, de saber que va a haber cosas que no me vayan a gustar de mi propio pensamiento, de convivir con esas emociones y pensamientos que no me gustan, pero en vez de luchar contra quitármelos, intentar alimentar y convivir con ellos y alimentar esa otra parte que también es positiva. Por lo tanto, muchas veces pensamos de una forma que no damos más posibilidades y nos quedamos ahí con el foco de esto no va a cambiar, no hay alternativa, no hay solución, ¿no? Entonces, intentar dar espacio a todo eso que me está generando malestar e intentar poder sacar esa vocecilla que me está diciendo, oye, que las cosas van bien, ¿no? Y también nosotros como terapeutas entender si hay algo que está impidiendo que la persona pueda favorecer esos cambios, ¿no? Entonces, si hay una desmotivación, un aburrimiento en ese proceso de recuperación o vemos que hay una falta de adherencia o poco enganche, ver, cambiar un poco, ajustar esas expectativas, es decir, intentar generar esos cambios. ¿Creemos que algo no funciona? Oye, pues vamos a ver qué está ocurriendo, vamos a proponer nuevas alternativas, ¿vale? Si, por ejemplo, somos fisios, ¿vale? Y nosotros le mandamos un ejercicio de
estiramiento de la pierna para la recuperación de tal lesión. Si nosotros lo mandamos y estamos viendo que no lo está llevando a cabo, que no hay una adherencia, que no hay una motivación, que está enganchado en que las cosas no cambian, hay que intentar buscar una alternativa, ¿vale? Hacerlos con alguien, poner la tele, radio, música, cambiar ese orden, hacer los rutinarios, cambiar los ejercicios, ¿vale? Hacer cambios, ver un poco qué es lo que está sucediendo dentro de ese problema, ¿vale? Tener un poco esa mente abierta. Y cada vez que vemos un cambio, reforzar mucho. Es importante nosotros como terapeutas reforzar los cambios, las mejoras del paciente. Muy, muy, muy importante porque de esa forma va a ser mucho más consciente de esa vocecilla, de ese angelito que tenemos que intentar trabajar continuamente dentro de un proceso de recuperación, donde la tendencia siempre es focalizarnos ahí en lo malo y tenemos que también trabajar en esa parte buena. Entonces, un poco ya de resumen de todo, un paciente cuando acude a nosotros, ¿qué es lo que necesita? Necesita que nosotros, como terapeutas, cualquier tipo de terapeuta dentro del ámbito de la salud, le pueda dar una información de manera comprensible, con palabras sencillas, claras, proporcionar mucha información, entender el para qué hace cada una de las cosas, tener en cuenta esas expectativas, ajustar expectativas en el momento que sea necesario, comprender las percepciones y las condiciones, es decir, los pensamientos, los sentimientos, lo que ocurre ahí dentro de su cabeza y que el terapeuta también tenga un comportamiento afectivo. Esto quiere decir que se muestre genuino, empático, cercano, que sea un vínculo más positivo con la otra persona y generar esa alianza, ¿vale? Y luego nosotros, ¿no? Como profesionales, ¿qué necesitamos en cualquier tipo de alianza, de vínculo, de proceso terapéutico? Necesitamos realizar esa evaluación exhaustiva, ¿vale? Y un diagnóstico correcto. Necesitamos que la comunicación sea efectiva también, que el paciente comprenda y recuerde esa información que nosotros le estamos proporcionando, que haya una adherencia terapéutica, que el paciente siga esas instrucciones médicas recomendadas, como hemos dicho anteriormente, con todos esos mecanismos y esa artesanía que tenemos que trabajar, conseguir los resultados terapéuticos deseados, es decir, nuestro objetivo es que al final esa persona pueda ir mejorando y que haya una satisfacción, reconocimiento y evaluación positiva del trabajo del terapeuta. Y ya por último, la comunicación, súper, súper importante, ¿vale? Nosotros tenemos que desarrollar esas estrategias que nos ayuden a que haya una mejor comunicación para favorecer esa adherencia. ¿Vale? Si nosotros ofrecemos un mayor cumplimiento del tratamiento, a través de esa comunicación mucho más eficaz. Entonces, el objetivo, nuestra sesión en cada uno de los profesionales tiene que ser que el paciente tenga mayor control de su problema e intervenir sobre esas creencias, conductas o expectativas para que se sienta capaz de poder implicarse en el proceso. Por lo tanto, como objetivo un poco de resumen de toda esta información que os he dado, ¿no? Para mí es súper importante que os quedéis con varias cosas. Dentro de un proceso de intervención de cualquier tipo de problema de salud, ya sea físico o psicológico, todo lo que está ocurriendo es todo, desde una perspectiva, es biopsicosocial. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos factores a la hora de intervenir. Lo importante es trabajar en equipo lo máximo posible, ¿vale? Trabajar en equipo con el resto de las personas que puedan integrar el acompañamiento eh, del proceso de enfermedad, de problema, de la persona que viene a consulta. Importante generar un buen vínculo terapéutico, saber que puede haber vínculos dentro del proceso terapéutico y que hay que saber trabajar sobre ellos, que puede haber ese problema en la alianza y que es importante que cada uno de nosotros podamos también ser compasivos con nosotros mismos y trabajar esas cosas que se nos activan dentro de nuestro trabajo, porque trabajamos con problemas de salud y también hay cosas que se nos pueden ir activando. Ver que hay veces que hay resistencias al cambio, problemas dentro de la terapia y que se pueden solucionar y hay alternativas. Y ver que hay muchas situaciones, problemas que se van a ir dando y que podemos pedir ayuda para intentar solventarlos. Estos problemas se pueden trabajar dentro de la terapia. Y que cuanto más información nosotros demos al paciente, más se va a implicar dentro del proceso. Cuando la persona sabe y entiende el para qué hace cada cosa, cuando entiende que tiene un objetivo, va a haber muchísimo mejor adherencia
y también va a haber mejor vínculo entre el terapeuta y el paciente. Pues ya está. No sé, quería dar mucha información, no sé si me he quedado corta, larga, se podría aquí profundizar en mil Yo cosas. creo que no lo podías clavar mejor, ¿no? O sea, yo creo que has clavado la Mm. hora, has clavado un poco toda la información e insisto, ¿no? Yo como decía en la presentación, creo que esto es muy importante, ¿no? Lo que has dicho de que, bueno, que muchas de las cosas nos sirven a nosotros mismos como terapeutas y como psicólogos, ¿no? Y que incluso en algún momento pues has mencionado mucho esa figura, es que también son una serie de habilidades que es importante que se desarrollen o que se trabajen en fisios, en podólogos, en preparadores físicos, ¿no? Porque efectivamente, como has dicho, hay luego un trabajo multidisciplinar, ¿no? Y entonces todas esas habilidades que se van a trabajar con el paciente es que deportista, em, pues es que luego nos van a servir también incluso para ese desarrollo con el equipo con el que estemos trabajando, ¿no? Que ya sean médicos, y cuántas veces nos viene un deportista y nos dice, pues es que mi traumatólogo dice una cosa, mi fisio de la federación dice otra, y el fisio al que he ido toda la vida me da me da otra visión. O sea, ¿qué hago, no? Entonces, en un momento tan vulnerable para el deportista, em, cómo es de importante que la comunicación sea fluida, que tenga confianza y que se sienta en un espacio seguro, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me ha gustado mucho tu propuesta, porque yo creo que es algo que a lo mejor no se tiene en cuenta y, oye, cada vez más aparece la figura de psicología deportiva en másters de fisios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que tengo yo más Totalmente. a mano. O sea, Entonces, para pues mí, eso es un claro, avance. sí, para mí por eso es súper importante que cualquier persona que nos esté escuchando, sea psicólogo o no, sepa que es importante tener estas habilidades en cualquier tipo de profesional que trabaja con la salud, porque de esta forma va a entender que hay cosas que hay mucha resistencia a cambios, hay personas que no evolucionan, hay personas que se cronifican. ¿Y por qué? Porque no estamos atendiendo estas variables que hemos dicho, ¿no? Entonces, para mí es súper importante que lo tengan en cuenta y que si hay cosas que no saben trabajarlas, que pidan ayuda. O sea, es súper importante que Total. pidan ayuda, que no hay ningún tipo de problema en poder trabajar esto, porque somos personas y al final también hay cosas que nos tocan, ¿no? Ay, oye, ¿no? Y eso, la importancia también de recordarnos de, oye, si hay algo que te está llegando de una forma que no controlas o que no esperabas, el que también el profesional puede ir a pedir ayuda para asegurarse de que el servicio que va a dar es el propio y el que necesita el paciente, ¿no? O deportista. Pues bueno, Paula, muchísimas gracias. Para los que estáis en diferido, ha dejado ahí su información para que puedan Sí, consultar. En el chat no aparecen preguntas. Aquí sí que es verdad que no, sí que hay una última pregunta de Natalia que pone alguna recomendación para ajustar las expectativas en personas que están acostumbradas al éxito. Muy buena pregunta. claro, que aquí habría que trabajar un poquito a nivel profundo, ¿no? Pero dentro de esa parte de éxito es importante que ellos entiendan, bueno, primero conceptualizar qué es el éxito para ellos, importante, porque puede ser que el éxito sea algo inalcanzable, entonces nunca va a hacer nada suficiente. Y luego, aparte de el conceptualizar qué es el éxito, el intentar trabajar en esas pequeñas cositas de corto plazo, ¿no? Como he dicho, objetivos mucho más cortos que puedan ir evaluando, que puedan ir viendo, oye, que realmente las cosas son mejores de lo que yo me imaginaba. Entonces, cuando ellos escriben, comprenden, dan nombre, expresan por escrito, son mucho más conscientes de que realmente, oye, esas expectativas que yo tenía ajustadas y esos éxitos los estoy consiguiendo. Lo que pasa es que muchas veces nos centramos solamente en lo que me falta, poco en lo que ya llevo y en ver realmente esos éxitos y esos avances. Entonces, conceptualizar el concepto de éxito, ¿vale? Que para mí es súper importante porque muchas veces tenemos esa parte de autoexigente y perfeccionista que no nos hace ver los logros o los avances porque nunca será suficiente y luego cada día, en cada momento, intentar llevarlo un poco a tierra de valora el avance, valora los progresos. Y esa parte de autorregistro o de escritura creo que les ayuda mucho a poner un poco el foco ahí. Pues muchísimas gracias, Paula. Nos vemos en la próxima, ¿no? Yo creo que Pues ya, muchas eh, gracias. ya contamos contigo para futuras intervenciones, que siempre es un gusto y enhorabuena por tu aportación, porque la verdad creo que es muy necesaria y no se había hecho antes en ciclo de conferencias, así que gracias. Pues me alegro un montón. Y nada, cualquier cosita, duda que tengáis, ya sabéis que podéis contactar conmigo.
Y gracias a ti, Ana, siempre por tu labor, que ya sabes que es súper importante. Yo encantada, feliz. Pues nada, cualquier cosita, estamos ahí, ¿no? Eh, Nos pueden contactar contigo y ya está. Genial. Pues muchas gracias a todos y espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.